Recientemente, el Comando Astar detectó una nave espacial en camino a la Madre Tierra, que no respondía a nuestras órdenes. ¿Es esto lo que se convierte en la principal herramienta para que las personas reconozcan la verdad? Sean bienvenidos al canal de Claudio Brun, junto a los mensajes espirituales de amor y luz. Saludos, queridos hermanos y hermanas. Soy Astar, el comandante de las fuerzas de la luz galáctica, y hoy estoy aquí para discutir algunos asuntos relacionados con su ascensión. Mis queridos hermanos y hermanas, sus tiempos se volverán realmente turbulentos en el futuro cercano. Si pensabas que ahora están sucediendo demasiadas cosas en tu vida diaria, espera y pronto verás a qué me refiero. El proceso de cambios en la Tierra alcanzará una gran escalada, y no todo se resolverá de forma pacífica. Los seres humanos deben dejar de escuchar una narrativa falsa proveniente de individuos de mentalidad pequeña, siempre interesados en parecer importantes, recolectando dinero, poder y reprimiendo al resto de la humanidad. Mi punto es que no importa qué trucos utilicen, nada les sale bien. Las entidades oscuras quieren mantener el mismo control del sistema, solo haciéndolo más invasivo en el futuro, como reemplazar a los humanos con inteligencia artificial, y colonizar Marte. Lo siento, no va a suceder. Marte ha sido limpiado por el Comando Astar, las condiciones en la superficie del planeta son demasiado peligrosas, duras e impredecibles. Marte sufrió graves daños durante la batalla intergaláctica entre las fuerzas galácticas de la luz y los reptiles. El planeta es inhabitable. Estas almas corruptas piensan que pueden continuar con sus conflictos y avaricia en otro lugar de la galaxia, pero no lo vamos a permitir. En lugar de eso, deberían cuidar sus espaldas ya que la inteligencia artificial se fortalece cada día que pasa. Se volverá contra sus maestros, y destruirá cualquier cosa que se interponga en el camino hacia su perfección. La inteligencia artificial considerará a los humanos como un defecto. Recientemente, el Comando Astar detectó una nave espacial en camino a la Madre Tierra, que no respondía a nuestras órdenes. Hicimos que una de nuestras naves espaciales escaneara la nave no identificada que se acercaba utilizando luces brillantes. Estas luces eran tan fuertes que sangraron desde nuestra dimensión hacia su realidad 3D. La imagen de este evento fue capturada en el cielo por un humano, ubicado en una ciudad costera en el puerto de Mikuriya. En Internet se describe como los 9 pilares de luz. Esto no es exacto, las luces procedían de una de nuestras naves galácticas. Después de completar nuestro escaneo de la nave espacial desconocida, que también estaba oculta y volaba hacia Gaia, resultó ser una nave nodriza reptil, que tenía el tamaño de más de la mitad de su planeta. Estaban planeando invadir y conquistar la Tierra, y aterrizar en su mundo sin esconderse de la humanidad. Una vez que fueron descubiertos por las fuerzas de la luz galáctica, les dimos una señal de advertencia para que dieran media vuelta, y se fueran inmediatamente. La nave nodriza reptil, una vez que vio nuestra enorme flota espacial alrededor de la madre Gaia, abandonó el área. Los jugadores de la oscuridad intentaban conseguir ayuda del espacio exterior, otro intento fallido de la oscuridad. Estoy muy cansado de sus tácticas, actitud y arrogancia. Este planeta, después de miles de millones de años de estar esclavizado intermitentemente, finalmente será libre. Mi flota sigue eliminando almas oscuras, a pesar de su resistencia y su intento de interrumpir el proceso de ascensión. Su plan es utilizar el espacio para colocar armas que causen desorden en el planeta. Nosotros, las fuerzas de la luz galáctica, incluyéndome a mí, somos conscientes, según nuestros informes y experiencias de inteligencia,
de lo que las fuerzas oscuras están tratando de hacer. Les gustaría atacar con armas desde fuera del planeta. Reuní suficientes naves para poder proteger 2 planetas como Gaia. Por favor, no tomen en serio sus tácticas de miedo, no pueden detener el proceso de ascensión y vencer a lo divino. Hasta ahora, todo está procediendo de acuerdo con el plan divino. Su planeta está girando más rápido como resultado de las altas vibraciones provenientes del cosmos. La comunidad de luz sigue ignorando mi advertencia sobre el falso Astar, que se hace llamar Astar Yeran. Les expliqué en uno de mis mensajes, que solo me llamo Astar. Yeran es un nombre humano judío, no es un nombre pleyadiano. Tampoco tenemos apellidos, solo usamos nuestro nombre de pila. Cualquier mensaje canalizado que diga que es de Astar Yeran, este mensaje no proviene de mí. Ese canal, en cambio, se canaliza a ellos mismos, o a su ego. Tampoco vengo a dar un mensaje al mismo canal todas las semanas. No tengo tiempo para hacer esto, ya que soy comandante galáctico del Comando Astar, y de las Fuerzas de Luz Galácticas. Además, nuestra flota duplicó su tamaño en los últimos meses, para darle una idea de cuánta responsabilidad requiere mi posición de comandante. Cuando salgo de mi servicio para descansar, las Fuerzas de la Luz Galáctica necesitan usar 8 comandantes galácticos para reemplazarme. Los seguidores de la oscuridad están difundiendo información falsa, a través de la comunidad de luz para confundir a todos, y ralentizar el proceso de ascensión. Serán castigados con la pérdida de su derecho, a volver a recibir una embarcación física. Nadie puede vencer a la luz. Manténganse positivos, y fuertes en este proceso hacia una nueva Tierra 5D. Gracias, embajador de las Fuerzas de la Luz Galáctica. Envío mi amor supremo a mis hermanos y hermanas. Con amor a la velocidad de la luz, yo soy Astar. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like, y activar la campanita. Hola, queridos terrícolas. Nuestro mensaje de hoy está dirigido a aquellos de ustedes, que ya se han dado cuenta plenamente de los acontecimientos, que tienen lugar en la Tierra, como la fase final de la existencia de su planeta tal como lo conocen. Este año será un punto de inflexión para ustedes en muchos aspectos, y principalmente en la división del mundo en 2 bandos. Uno que se someterá completamente a los planes de los globalistas, y el otro que seguirá el camino de preservar los valores universales tradicionales. Esta última manifestación de dualidad en su mundo allanará el límite, no solo entre las diferentes visiones del mundo de los habitantes de su planeta, sino también entre las diferentes dimensiones. Esta transición pasará por la mente de las personas, por su conciencia, y cada persona se verá obligada a determinar su propio camino. ¿Permanecerá en el mundo tridimensional, o está lista para ir más allá por el camino desconocido, que lo llevará a una dimensión superior? No todos podrán formular esto claramente por sí mismos, ya que no todos los habitantes de la Tierra saben en qué periodo único y fatídico de su desarrollo está entrando ahora su planeta. No todo el mundo está familiarizado con el concepto de dimensión que se basa en diferentes niveles de vibración, pero cada alma humana pura es capaz de captar intuitivamente la diferencia entre vibraciones altas y bajas, leyendo inconscientemente la energía de las personas y los eventos. Ahora, cuando llegan a la Tierra energías de las vibraciones más elevadas hasta ahora sin precedentes, la intuición de la gente está aumentando muchas veces. Es esto lo que se convierte en la principal herramienta para que las personas reconozcan la verdad y la mentira, la sinceridad y la hipocresía, la pureza y la falsedad.
Cuanto más altas sean ahora sus vibraciones, más pronto avanzarán en el camino de su desarrollo espiritual, que actualmente es decisivo para cada habitante de la Tierra. ¿Por qué hemos decidido hoy recordarles cosas que parece que ya conocen bien? En primer lugar, porque para cada uno de ustedes se acerca inexorablemente la hora de la verdad, y cada uno tendrá que elegir, someterse a la élite dirigente que, consciente ya de su derrota, intenta con todas sus fuerzas imponer su agenda sobre ustedes, o a pesar de las dificultades e incluso amenazas, preservar su dignidad humana, y defender su derecho a la libertad de decidir su propio destino. El derecho a elegir es el derecho fundamental de cualquier ser vivo en la Tierra, y es precisamente esto de lo que la llamada élite globalista, que ha tomado el poder en su planeta, está tratando de privarlos, legislando su dependencia de ella mediante diversos decretos y reglamentos. Desafortunadamente, la mayoría de la población de la Tierra no pasó la prueba de fuerza ni durante la PAN que se les impuso, ni durante la VACU, ni durante la adopción oficial, y muchas otras leyes antihumanas. Por lo tanto, toda la Tierra llegó al punto más crítico, cuando una persona en nombre de su supervivencia, todavía se ve obligada a tomar su decisión final, y no dejarse llevar como estaba acostumbrada a hacer durante toda su vida. Por eso, su planeta pasó a la quinta dimensión según el peor y más trágico escenario, porque la mayoría de la gente resultó ser demasiado inerte, dependiente, obediente, cobarde e indiferente, de lo que sus esclavizadores se aprovecharon al máximo. Y ahora tienen la última oportunidad de despertar espiritual y físicamente, para finalmente liberarse del poder de criaturas crueles y desalmadas que son los Draco y los reptiles, que han llevado a la humanidad al borde de su completa degeneración, y creemos que pueden hacerlo. Te queremos mucho. Estamos aquí contigo. Somos tu familia de luz. Somos los representantes de la Federación Intergaláctica. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.